¿Qué tal? Muy bienvenidos a su programa Educación Acción. En esta ocasión estaremos platicando, reflexionando y tratando de aportar elementos de comprensión acerca de la realidad educativa de nuestro estado, del país y, por qué no, del mundo. El tema es educación y cultura. ¿Cuál es el estado que guarda la formación cultural dentro de la pretendida educación integral de los mexicanos? Más aún, ¿qué es formar en cultura? El acceso a la educación y a la cultura está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho básico. Más aún, el artículo 3º constitucional de los mexicanos garantiza que toda persona tiene derecho a recibir educación y de manera tácita confiere a la educación la calidad de vehículo de mejoramiento, de vehículo de continuidad y de acrecentamiento de nuestra cultura. Incluso la educación es asumida como instrumento de promoción del respeto a la diversidad cultural. Y entonces algunos cuestionamientos emergen. ¿Cómo es que tales conceptos cobran cuerpo en la realidad de los mexicanos? ¿Cómo es que los educadores se enfrentan el reto de formar a los alumnos en cultura? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos los ciudadanos frente a la necesidad y frente a la exigencia de formar en cultura a las nuevas generaciones y nosotros mismos, considerando que somos seres inacabados, que aunque tengamos altos niveles de educación, seguimos evolucionando y el mundo sigue cambiando y necesitamos estar siempre alertas de la nueva realidad, estar informados y sobre todo sensibles a esas nuevas realidades y a todos los sujetos? Pues en esta ocasión, para platicar sobre todo esto, tenemos dos invitados de lujo, dos personajes altamente autorizados desde la perspectiva científica, desde la perspectiva artística y lo más importante, desde la perspectiva humana. Estamos hablando del doctor Fermín Rueda Hernández, que nos acompaña aquí en este programa. El doctor Fermín Rueda Hernández es doctor en educación y además es instrumentista y académico del Colegio de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero además es autor del libro La profesión del músico, una perspectiva de la sociología de las profesiones. Así es. Y ya lo dije, es docente del Colegio de Música en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Y también es todo un placer presentar a la doctora Laura Colin Arguindegui. Gracias, doctora. La doctora Laura Colin Arguindegui es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado casi una decena de libros y más de 100 artículos y capítulos de libros en temas diversos, pero todos de manera directa o indirecta relacionados con asuntos y fenómenos de cultura. Pero tiene un detalle más, tiene una cualidad extra la doctora Laura Colin Arguindegui. Ella es también artista. Ella es practicante de las artes pictóricas. Ella pinta diferentes técnicas, lo cual la hace doblemente autorizada para platicar de lo que hoy estaremos hablando. Muy bienvenida, doctora, es todo un placer que nos acompañe. No, muchas gracias, Manuel, por invitarme. Pues tenemos que entrar en materia. Recuerden que estamos en una reunión de amigos, en una charla ligera y placentera, aunque trataremos algunos temas, desde luego, de suma importancia que conciernen a todos los mexicanos. Quisiera yo comenzar por un par de preguntas, pero antes un señalamiento que hizo la doctora María Teresa Uriarte en el 2012. Ella, a la sazón, era coordinadora del Departamento de Difusión Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella afirmó en ese 2012, la cultura es el elemento olvidado de la educación en México. Ya nos pone allí un tema caliente para discutir, pero antes yo quisiera preguntarme, ¿qué entendemos por cultura? Más aún, ¿cómo se vincula la cultura con la educación? No sé, siéntanse en confianza de participar, doctora. No tiene que ver con una concesión por cuestiones de género, es que queda usted simplemente a mi derecha, a sus órdenes. Yo creo que ahí hay en todo lo que estabas comentando y en la declaración de la profesora, está esta confusión muy común entre el concepto antropológico de cultura y la cultura como una producción artística, ¿no? Como algo que no es productivo.
El concepto antropológico de cultura no hay ninguna posibilidad de que alguien no tenga cultura, porque es la forma, desde la forma de mirar la realidad hasta la forma de comportarnos en ella. No es solamente las manifestaciones externas del patrimonio cultural, no es solo el carnaval, sino todo el sistema de modales, de formas de actuar. Por ejemplo, estábamos ahorita en una clase sobre lo que es el concepto de cultura, esta cosa de que los hijos en México se responsabilizan de los padres, que no lo vamos a ver en Europa o en mi tierra nativa, que es Argentina. Y está metido en la cabeza del mexicano de que a partir de los 14 el hijo debe ayudar, sobre todo a la mamá, no al papá, ¿no? Y cuando nosotros como mexicanos viajamos al extranjero, entramos en choque porque vemos el desapego que se presenta cuando los hijos crecen y salen del hogar y después no hay la comunicación Desapego estrecha. visto desde No tu siguen cultura. viviendo como nosotros hasta Así los es. 30, 40 años con el papá y la mamá. Es cierto. Yo les decía, es al revés. Los papás se sienten en responsabilidad con los hijos. Sí. O sea, yo ya tenía más de 50 años, mi hijo tuvo una enfermedad y mi mamá me mandó dinero. Y yo ni lo necesitaba, pero ella se sentía en la obligación porque es una norma de parentesco, ¿no? Eso es el concepto antropológico de cultura. Es casi como un lente con el que vemos la realidad. Tú dices desapego, y yo no siento ser desapegada con mi familia, simplemente es una norma de parentesco diferente. Entonces, el concepto antropológico de cultura tiene que ver con eso. Ahora, se ha generalizado ver expresión cultural, la música, el arte, la pintura. Yo eso diría que es otra cosa, que es creación, que es expresión creativa. Y sí creo que hay una seria bronca en el sistema educativo mexicano y en el del mundo entero, porque se está priorizando, y lo dicen en todos lados, la empleabilidad, y se está denigrando la parte creativa, sin darse cuenta que hay necesidades humanas que son universales, que la necesidad de creación es una necesidad universal, igual que la necesidad de conocimiento. Y entonces, si algún joven, tú como maestro de esto, se orienta por la música, ¿qué le van a decir? Que tiene vocación de pobre, ¿para qué estudias eso? qué Te vas estudias a esto? morir de Sí, hambre, claro. porque hay la confusión entre conocimiento y empleabilidad. No se estudia únicamente para tener un empleo, se estudia para satisfacer la necesidad de conocimiento y la necesidad de creatividad. O sea, uno tiene que ser creativo, si no, una parte de tu ser va a sentir que le falta algo. O sea, no basta con formarse y volverse especialista en una materia y alcanzar los más altos niveles de conocimiento técnico sobre esa materia, sino es necesario formarse en muchos otros campos, incluida la expresión del espíritu, la expresión artística, por las disciplinas que estén al alcance. Decía Javier Velasco, un escritor que yo admiro, decía, todo aquel que sabe mucho de una sola cosa no sabe de nada, hay que saber de todo. Entonces hablaríamos de un sujeto culturalmente formado, ampliamente educado, integralmente hecho. ¿Cómo ve, doctor? Claro, mi punto de vista es más conservador, en el sentido de ver los rasgos que nos identifican como pueblos y como individuos. Entonces la cultura para mí va en esas dos direcciones. ¿Qué tenemos como pueblos y qué tenemos como individuos? Y entonces estamos hablando de rasgos que pueden identificarnos, afines a lo mejor a otros pueblos en Latinoamérica para los mexicanos, y para los europeos o americanos de Estados Unidos, europeizados, anglosajones, será otra cultura. Entonces veo una formación en México desde dos vertientes para hablar de cultura. Una sería la forma tradicional, en el concepto también antropológico tal vez es una formación que podemos encontrar desde la familia, desde el seno de la familia, desde el seno de la sociedad y que se puede derivar hasta las instituciones. Pero aquellas que fomentan la cultura o están tratando de integrarlas, la creatividad serían las universidades e instituciones dedicadas a ello y las que pretenden conservarla, porque la declaratoria me parece que no tiene un sustento fuerte. La Declaratoria Universal de... No, la declaración en cuanto a la propuesta que hace la maestra de la UNAM
Ah, claro. en cuanto a plantear que estamos perdiendo la cultura. No podemos perder lo que ¿No? tenemos La inherente doctora María en Teresa nuestro Uriarte. ser. Sí. Con todo respeto, considero que no podemos deshacernos de un, No hay ser no cultural. claro, de lo que tenemos ya como formación familiar, individual, social, en fin, todos los sectores que intervienen en esa culturación. Yo considero que no hay nadie acultural, pertenecemos a una cultura determinada, pero en fin, estamos dentro de ella. Yo quiero plantearle una pregunta un tanto maliciosa, algo con jiribilla. Hablamos de que un ser cabalmente formado en cultura es un ser que tiene una visión amplia y un dominio mínimo, pero amplio, de la realidad y de los conocimientos que le competen y de las expresiones artísticas. Normalmente cuando escuchamos que alguien es practicante de alguna disciplina artística y que es muy notable en esa disciplina, llegamos a suponer que es una persona muy culta. ¿Cabe la posibilidad de que tengamos un extraordinario pintor que no tenga niveles aceptables de cultura general? Un músico que sea excelente ejecutante y que no pueda ser considerado ampliamente culturizado. ¿Puedo contestar? Por favor. Mira, ese es el problema de lo que tú mencionabas antes. O sea, el modelo de educación que se implantó desde hace 50 años es la especialización. El sistema universitario europeo no era la especialización, uno hacía un ciclo básico común donde veía historia, filosofía, etcétera, y se sabía un poquito de cada cosa, y después recién se especializaba. El modelo norteamericano es hiperespecializado, y toda la tendencia es a que nos especialicemos y seamos el gran oboísta. O sea, que sepamos mucho de una sola De cosa. una sola cosa. Y no nos damos cuenta que la naturaleza del ser humano es la diversidad. No puedes desarrollar el músculo solo sin desarrollar la cabeza o la sensibilidad. Somos un conjunto de necesidades y cuanto más diversos mejor. Yo ya hasta me niego a decir que soy antropóloga, porque también o que soy pintora, pinto, cocino, hago el jardín, cultivo mis verduras y además doy clases e investigo. Usted tiene una concepción de sí misma. Usted es Laura Colin Arguindegui. Bien. Lo pronuncié correctamente. Ya, es que lo he practicado mentalmente. Usted es, desde luego, investigadora en las ciencias sociales, antropológicas. Usted es docente, forma investigadores. Usted es ciudadano y usted es artista. ¿Qué es lo que la hace ser? Vivir de la investigación, vivir de la docencia, y practica las artes plásticas, las artes pictóricas, pero no necesariamente con fines pues de promoción, con fines de rédito económico y demás. ¿Usted cómo se siente identificada? ¿A partir de lo que practica como investigadora o a partir Me niego a encasillarme, eso es exactamente el argumento. Claro. Entonces, sí hay músicos, los debes conocer, que son clavados en la música y no saben lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué? Porque les dijeron que la perfección era esa. Hay futbolistas que lo único que hacen es dedicarse a practicar y son unos ignorantes del resto de las cosas. O sea, el ser humano es cuerpo, mente, alma, espíritu, necesidad de creación, pero también necesidad de trabajo. Y hay que alimentar todas las partes, claro, no una sola, porque si no nos volvemos hiperespecializados y perdemos esa diversidad y no satisfacemos la mitad de las necesidades. Claro. O sea, ¿podrías vivir sin la parte creativa? Una parte nuestra se sentiría cercenada. Es lo mismo un tema que no estamos tratando, el afecto. ¿Se Claro. puede vivir sin afecto? Definitivamente no. Necesitamos un equilibrio entre las necesidades materiales, Claro. las espirituales, las cognitivas, las creativas y las de trascendencia. Claro. Y hay que meterle igual esfuerzo a todas, porque si no, una parte se va a quedar coja. Sí, tenemos el ejemplo preclaro que ahora lo tomo con singular alegría, Rosario Castellanos. Ella efectivamente trascendió como escritora, como novelista, como poetisa, como autora de textos en prosa, pero también era una excelente diplomática, también era
docente, era catedrática, era conferencista y su identidad estuvo cifrada principalmente, la que trascendió, en su actividad creadora. Y yo antes de entrar a cuadro le preguntaba si me autorizaba que mencionara que usted también es pintora, porque temía yo que teniendo usted la gran figura como investigadora, no querría, como algunas personas, que se supiera que pues tiene otras aficiones, que tiene otros gustos y demás. En fin, pues doctor Fermín Rueda, no sé si quiere agregar algo o voy con otra pregunta que le tengo igual lista de buen sabor. Me gustaría remontarme un poquito a la cultura griega. Aquí hablamos también de algo que se plantea en la educación clásica. Los griegos sostenían, ¿verdad?, que el cuerpo era muy importante y dentro de esa formación física, pues también estaban las artes, ¿no? Entonces han trascendido hasta nuestra cultura y hemos adoptado en gran medida muchos proyectos. Sin embargo, dadas las necesidades sociales, no de nuestro tiempo, porque siempre han existido, sabemos de las revoluciones y todo lo que ha pasado en México, considero que han sido las barreras para que muchos ciudadanos, muchas personas, la mayoría, se acerquen a las artes, porque si hay un apartado para apoyo artístico, en este caso desarrollar creatividad, pues no tendría necesidad de ocuparse en el otro terreno económico y entonces abandonan estudios aún iniciales o deseos de participar en alguna actividad artística y se van por la vertiente técnica, los requerimientos y las necesidades. Lo primero es suplir esas necesidades para posteriormente dedicarse a un campo artístico, a fomentar no solo la pintura y la música, sino además la danza, el teatro. Sin darse cuenta que eso también es una necesidad. Así es. Y todos tenemos esa necesidad en esa medida posible. Solo habría aquí que plantearnos de qué manera podemos vincular esas necesidades a ahora externarlas. De alguna manera cada persona, cada ser humano considero que está pensando en alguna actividad creadora, creativa. Que le permita expresarse. Así ¿no? es. Y el mercado lo que plantea es comprarlo. Claro. ¿No? O sea, el famoso concepto de entretenimiento. Claro. Hay un magnífico antropólogo que es de los que inventaron las computadoras porque empezaron a trabajar en los sistemas de inteligencia artificial. Y entonces él habla de la diferencia entre entretenimiento y diversión. La diversión te implica esfuerzo, o sea, bailar, tocar un instrumento, hacer un deporte, implica un nivel de cansancio. Es más, cualquier entrenador dice que cuando se llega al nivel de cansancio el cuerpo empieza a generar endorfinas y es la droga natural. En cambio el entretenimiento es perder el tiempo, entre tiempo. Que también, ¿no?, se agrega una sustancia ahí que los ata a seguir en las máquinas. Sí. Sí, sí. Al contrario, uno se siente vacío. Entonces, el concepto de la creación es aquello que genera esfuerzo y que a uno lo cansa, Claro. pero ¿cómo se siente uno al día siguiente? ¿No? Hay que tomarse la molestia de la expresión Reconforta. para sentirse aliviados. Antes de irnos al primer corte, me gustaría dejar la frase que a mí mucho me conmueve de Rosario Castellanos cuando dice, para un artista, en concreto ella, para un escritor, un poeta, no le pueden prohibir que escriba, porque es como si a un pájaro le prohibieran que cantara, se asfixia. Así es. Pues con esto vamos al primer corte y volvemos con una pregunta igual provocativa. Muy bien. Gracias. El alumno dentro de una institución educativa no solamente viene a adquirir conocimientos en matemáticas, en español, en inglés, sino es muy importante que tenga una percepción del mundo que lo rodea para que a partir de él se vaya formando su imagen. Entonces es muy importante que en las instituciones se imparta este tipo de cuestiones, donde permita al alumno desarrollar su creatividad, ¿sí? Donde permite al alumno, es más, esto permite al alumno mejorar su propia forma de ser, su forma de comportarse,
tenemos que poner los maestros, los educandos, parte de nosotros. Si queremos el logro al 100% con los alumnos, tenemos que dar tiempo extra, ¿sí? Incluso trabajar a contraturno con los alumnos para no afectarles sus materias normales. Que esto viene siendo una materia normal porque ya se evalúa, ¿sí? Pero hay muchos chicos con interés. Hace algunos días, 2, 3 días, empezamos un taller y se ve la respuesta de los chicos. No solo es pintar, o sea, decir, no, voy a pintar, sino que tienes que sentir algo para poder pintar, porque puedes decir, ay, estoy aburrida y vas a pintar feo porque no tienes ganas de hacerlo, así que tendrás que tenerle mucho empeño a la pintura. Pues porque para mí es una forma de expresarme, es la forma más adecuada que yo encuentro para expresar lo que siento. Un alumno que no inicia ahorita precisamente va a ir creciendo y no le va a dar sentido, no le va a dar un valor precisamente al arte. De ahí aquí es el inicio precisamente, aquí les despertamos el sentido de la creatividad. Pues estamos de vuelta aquí en su programa Educación Acción. Recuerdo que nos acompaña el doctor Fermín Rueda Hernández y la doctora Laura Colin Arguindegui, voy mejorando la pronunciación, para platicarnos acerca de educación y cultura. Yo tengo una pregunta más para ambos. ¿Cómo hacer presente y llevar de manera efectiva la idea de cultura en la educación de un país como el nuestro, que tiene aproximadamente 52 millones de ciudadanos considerados en niveles de pobreza, que tiene cerca de 6 millones de mexicanos analfabetas y cuyos ciudadanos, es decir, los mexicanos, leen en promedio apenas 2 o 3 libros al año, mientras que en España se leen por ciudadano 8 libros al año y en Alemania hasta 12 libros al año. 40. Sí, llegan a leer más en casos particulares, desde luego, ¿no? En un promedio están así más o menos las cifras, ¿no? 2 o 3 libros los mexicanos al año, 8 libros los españoles y 12 libros los alemanes al año. Pero además, este es un país de 112 millones de mexicanos y de esos 112 millones de mexicanos, únicamente el 2% tiene, únicamente el 2% de esos 112 millones de mexicanos no tiene ningún libro en su casa, no tiene ningún libro a la mano. Y otro tanto no tienen el hábito de lectura como un hábito cotidiano. Ahora asociamos la idea de cultura con la idea de lectura. ¿Cómo llevar a aplicación efectiva la cultura en un país de no lectores? Claro. Debemos plantearnos primero esa necesidad de aprender a leer en aquellas personas que no han alcanzado esta etapa, y también considero que no es asumir una actitud paternalista, pero dadas las condiciones en México, sobre todo en esas carencias donde la preocupación es nuevamente el sustento de esas familias, no les queda otra opción que asistir al campo a jornadas de empleo temporal muchas veces y abandonar los estudios. Y no solo eso para los mayores, sino que además intervienen pequeños. O sea, eso no se ha erradicado en nuestro país. La verdad es de que vemos noticias donde desagradablemente, ¿verdad?, están enclaustrados niños que no tendrían por qué estar trabajando en los campos de tomate o algún otro sembradío. No sé, hay muchas cuestiones de huerta en las que ellos acuden y son empleados y mal pagados. O sea, ¿cómo podemos hablar de que hay superación cultural si ni siquiera están cubiertas esas necesidades básicas? Entonces, sí tenemos que generar programas y proyectos desde nuestro gobierno, desde las entidades educativas, desde nosotros mismos, propiciar en la medida posible apoyos a estas personas que no tienen esta etapa cubierta, la lectura. Y son a veces niños, pero también hay adultos
personas mayores que no han tenido este recurso cubierto. Entonces, no es una actitud de vamos primero a plantearnos, darles libros si no pueden todavía alcanzar esta necesidad cubierta. Por otro lado, tenemos también una población que habla otras lenguas. Ya se están tomando medidas, doctora sabrá, en cuestiones de qué etnias tenemos en nuestro país y cómo propiciar la lectura en ellas. Sin embargo, no todas las etnias, no todos los grupos que hablan distinta lengua han sido cubiertos en esa parte. ¿Cómo propiciar la lectura? Ese es un gran tema y se lo han planteado en épocas recientes de manera muy intensa y reiterada y no se llega al punto. Se tiene a la escuela como el principal vehículo a la lectura. Yo creo que no. Pero claro, lo que pasa es que… Los maestros tampoco leen. Pero además de eso, a los estudiantes, a los niños en educación básica, por hablar de un nivel educativo, se les acerca a los libros, pero mediante estrategias coactivas, es decir, están obligados a leer, Yo mas creo que no ha habido necesariamente les nace leer, es decir, programas no muy ven en la bonitos, lectura sobre un todo. acto placentero. Desgraciadamente, con la centralización, sobre todo ha sido en la Ciudad de México. Esto de los artistas famosos que les cuentan cuentos o les leen cuentos. Entonces, efectivamente, lo que Fermín decía es totalmente cierto. Las tradiciones culturales se aprenden en la casa. Si el niño no vio al papá con un libro en la mano, no se va a habituar. Y si además escucha lo que yo he escuchado muchas veces aquí, me duele la cabeza si leo. Y otra cosa, no Se me solo no cansa la hay vista. libros, sino que no hay lentes. Yo compraba los lentes esos de la calle para vista cansada. En Tlaxcala es muy difícil, porque eso es no es que no haya viejos, es un indicador que la gente mayor no lo necesita porque no lee, ¿no? Entonces, ¿cómo recrear una tradición cultural? Y yo creo que este es un buen sistema, es decir, la gente a la cual el niño respeta, que vaya y le lee, porque la lectura, como cualquier otra, es un hábito que se forma. Entonces, si empieza a escuchar el cuento, al rato le va a interesar tener el libro. O sea, no es que tengan que leer por decreto. Decía Nada por Jorge Luis decreto, Borges, bueno. no hay felicidad más tonta que la felicidad por decreto. La lectura se me figura también que es una manera de felicidad. Entonces, cabría la consideración de cómo hacer que necesiten leer, que quieran leer, que busquen el placer de la lectura. Leyendo. Y estoy de acuerdo con el doctor cuando dice, ¿cómo pensar en que ellos quieran leer si no tienen satisfechas necesidades vitales básicas? Estoy de acuerdo. Sin embargo, también creo yo que hay un ámbito que no se debe de descuidar, yo no estoy de que es el acuerdo con fomento eso. político. O sea, y como músico me lo va a reconocer. Los mijes están considerados pobrísimos y las escoletas existen desde hace 200 años y saben leer partituras. Y ahorita salimos a la calle y vamos a ver las camadas. A lo mejor no sé, yo no estoy de acuerdo con el concepto estadístico de la pobreza. Pero en las comunidades hay expresiones artísticas que se han conservado por generaciones y que se mantienen. A pesar de sus niveles de pobreza Y se evidentes. inmigran a Estados Unidos o a donde sea y allá se llevan la fiesta y reproducen la fiesta, por ejemplo, los oaxaqueños, sus velas en la Ciudad de México. O sea, la gente no tan influenciada por los medios y por la desesperación del dinero y sin poder teorizarlo, sabe que esa es una necesidad y le invierte tiempo y esfuerzo a satisfacerla. O sea, la expresión cultural, artística permanece. Y ahí me iría a la segunda parte de lo que decía Fermín, la parte de la transmisión cultural. O sea, la artística hay que fomentarla, porque si se desprecia en la escuela, obvio que, que la persona no la va a querer seguir haciendo, o si se le da una importancia secundaria, ¿no? El pintar es para los tiempos libres, ¿no? O el dibujar o el hacer música. Pero sí tenemos un problema serio de cómo reivindicar, de cómo fortalecer la cultura tradicional, porque la invasión de los medios es feroz, es terrible. Entonces, ese conocimiento ancestral de las comunidades, del amor a la tierra, del sistema milpa, de la variedad del maíz, está siendo invadido brutalmente por el cultivo en serie, las transnacionales, los agroquímicos,
y lo vemos cotidianamente en el trabajo comunitario, todavía la persona adulta tiene ese conocimiento y están vendiendo la tierra. ¿Por qué? Porque dicen, mi hijo ya no quiere ser campesino. Entonces, esa parte de la tradición cultural que es densa, que es el México profundo, decía Bonfil, se nos está perdiendo en 1 o 2 generaciones. Cuando yo llegué a Tlaxcala me contaban, no me tocó verlo, que una gobernadora, no voy a decir nombres, pero nada más hubo una, decía, nos gusta la historia como nos las contaron nuestros abuelitos, la historia de Tlaxcala, la que está en el mural aquí afuera. Pregúntenle a los jóvenes de ahorita, no tienen ni idea de qué pasó en la conquista. Y fueron 2 generaciones, la generación de estos aparatitos, que se ha perdido la transmisión cultural intergeneracional y tenemos que recuperarla. De hecho, este acerto tan manejado popularmente de que la gente no le decía Gabriel Said, no es cierto. Hoy por hoy, los mexicanos leen más que nunca, leen a todas horas. El problema está en que hay que ver qué leen, hay que ver con qué propósitos, hay que ver con qué métodos. Y ahí el problema, ¿no? Se trata de sistematizar ese impulso por adquirir información, que no solo sean datos, sino que sea comprensión del mundo a través de la lectura, ¿no? Y esa parte cultural que tiene que ver con, decíamos, con las normas, con la forma de mirar el mundo. Claro. Hay un concepto medieval muy interesante que es el principio de subsidiariedad, que dice que una institución mayor no debe sustituir la que la menor puede hacer. La transmisión cultural es de la familia. Si ya no hay hábitos de comer en familia, si nos sentamos todos en la mesa con el aparatito o nos llevamos el plato frente a la pantalla y se rompe ese vínculo familiar, la transmisión cultural se corta. Y el que la va a transmitir va a ser este aparatito. Entonces, yo creo que sí hay que pensar seriamente qué estamos haciendo en la cultura, porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad, un pueblo sin identidad es un pueblo que no tiene lazos, es un pueblo fragmentado. O sea que la formación cultural no descansa estrictamente en las instituciones que legalmente están constituidas en educadoras. Pero no. Es un ámbito nada más. Ahora, si me permiten, consideramos que lo que nosotros tenemos por cultura y tal vez la formación debe ser determinante para otros pueblos. Y realmente aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de Chiapas, donde hay muchos grupos étnicos donde yo conozco, y tienen diversidad no solo de lenguas, sino de formas de expresar esa cultura. No podemos imponer a esos pueblos que lo nuestro es lo mejor. Y inclusive el mismo lenguaje, nuestro español, y ahorita a lo mejor en otras formas dialécticas, o también con algunos intervencionismos de lenguas, no podemos decir qué es lo que tenemos y lo vamos a implantar para todos los pueblos. Ellos están dándose cuenta de que existe una apertura. Sin embargo, también aquí la necesidad que tienen de expresión los ha llevado a absorber, en este caso, si hablamos de música, formas como el rock o algunas expresiones que están incluyendo en su forma de expresar. Entonces, no son los instrumentos autóctonos los que dan identidad al pueblo. Finalmente pasamos por una conquista española que nos dejó una formación, las cuerdas, todas las cuerdas y la formación occidental en el caso de la música. Pero en general en las artes, ¿no? En la pintura, en el teatro, también hay formas de expresión en estos pueblos. Entonces, no como imposición, sino más bien el despertar de aquellos jóvenes, artistas y creadores que están tomando formas de expresión nuevas para ellos, pero que sí cubren. Claro, un grupo que sí. de rock que canta en Tzotzil, es magnífico. Claro. Así es. Pues fíjese que cuando decía que no creía en esa correlación de nivel de lectura o de hábitos de lectura y pobreza, hay estudios como uno que reporta la agencia NOP World, en el que establece una correlación y dice, el nivel de vida de los ciudadanos está íntimamente
relacionado con los hábitos de lectura. Es decir, los países con mayor nivel de vida, con mejor nivel de vida, leen más. Habrá que ver, ¿no? Porque a final de cuentas son generalizaciones a partir de estudios estadísticos, pero la realidad particular de cada pueblo no se parece a ninguna otra. ¿Quién define ¿no? los indicadores Claro. de lo que es vivir bien? Sí, O sí. sea, ¿qué nos preguntan en el censo si tenemos electrodomésticos? O sea, nunca preguntan si tenemos libros. Cuando vienen a hacerme la encuesta le digo, ¿por qué no me preguntas cuántos libros tengo en la Pero casa? sí hay- sí ¿Por qué hay- no me preguntas cuántos cuadros originales tengo? Pero sí hay información que levanta el INEGI acerca de la cantidad de libros que Sí. lee cada ciudadano, cantidad de libros que hay en su casa, cuántas veces entra a una biblioteca, cuántas veces consulta bases de datos. Pero no los correlacionan con la pobreza. La pobreza la van a medir con los indicadores combinados que ven materiales de construcción, el dinero, cuántas veces comen carne a la semana, los electrodomésticos, la cantidad de focos. O sea, son como 10 indicadores. Y ninguno de esos indicadores tiene que ver con los bienes supuestamente culturales o creativos. Sí, claro. Que Y además, entrara en ese menú la cantidad de libros para saber si el ciudadano tiene un mayor o menor nivel de pobreza a partir de libros, a partir de acceso a fuentes bibliográficas, a partir de hábitos de lectura. yo creo que habría que incorporarlos, es decir, que habría que ver si cuántos libros se tienen y demás como parte de esa medición. Pero no coincido, lo que digo, con la medición de la pobreza, porque precisamente los indicadores que utilizan son indicadores que degradan el patrimonio cultural. O sea, desde que en el censo se puso los materiales de la vivienda, se destruyeron las viviendas tradicionales. O sea, hace 40 años, cuando yo llegué a México, ir a Cherán era una maravilla, ¿no? Todas las trojes tarascas. Pero ¿cuál fue el mensaje con esos indicadores de que eso era de pobres? Y entonces, en todo México se destruyeron las viviendas tradicionales para hacer las casas de bloc de cemento con las varillas saliendo para afuera porque eso era modernidad. O sea, hubo toda una tendencia y una tendencialidad de que lo industrial era lo moderno, lo civilizado y a degradar lo tradicional. No hablemos de la comida, el pan Bimbo es un símbolo de estatus, en vez de los panes tradicionales que eran maravillosos y estamos perdiendo gran parte de la culinaria. Claro. Y así lo podemos decir en cada uno de los indicadores. Ahora las sopas ¿no? instantáneas que por todos Las lados remesas han empeorado la se dieta. adquieren, claro. Porque la gente está comprando. Las fiestas en Tlaxcala salgan ahorita. ¿Qué están vendiendo en los puestos? Las pizzas esas espantosas. No es que no me guste la pizza, pero esa que venden al lado Tienen del su hot dog, encanto, pero no llega a ser pero alimento. no esta que venden. O sea, en todas las fiestas de pueblo que antes vendían tamales Claro. y carnitas y Elotes, demás, bueno, y que aquí elotes, todavía es y común ver. así, no, ya no. Ve a los pueblos, está sustituida por los puestos estos que venden el pan de fiesta, que sí me gusta, Está junto, claro. la pizza y el hot dog. Entonces ha habido una sustitución alimentaria en 10, 20 años terrible, degradando el patrimonio culinario. Entonces, degradaron el patrimonio habitacional, el culinario, el de vestido, la artesanía, con la importación de chácharas en vez del producto tradicional. Sí, todos los productos estos chinos que llegan muy económicos, y, en fin. Yo quisiera, volviendo al ámbito educativo, preguntarles algo que me parece importante. Ya que concluimos que no es la escuela la única responsable de formar al sujeto en cultura y no son los docentes los responsables de formar únicamente a los alumnos en cultura, ¿qué responsabilidad debería asumir entonces un artista y un intelectual? Supongo que mucho tienen que hacer. En el caso de las artes están comprometidas. Hemos visto etapas históricas en México, por ejemplo, la de los pintores asumiendo una comunicación vital de qué estaba pasando en esa transformación de la revolución. Orozco, en el caso de los muralistas en México, Rivera, considero que son los más destacados, pero su función era esa, comunicar el despertar de esta nación,
En la música también, aunque se dio desde las instituciones, hablamos de los grandes nacionalistas que rescataron efectivamente Fermín Revueltas y algunos otros escritores, por supuesto, poetas, y fueron más allá, es decir, rescatar esa tradición del pueblo y revalorarla. Claro, Verla. redimensionarla en un acto cultural, artístico, en este caso musical, pero que ha trascendido. En nuestro tiempo es vigente Moncayo, por ejemplo, con sones, huapangos y todo el contexto que era solamente del pueblo. Ahora darle esa dimensión de música académica ha sido bien recibido en el extranjero y es una de los del artistas, en nacionalismo. este caso ¿Qué es lo de que la tenemos? música. Pues, perdón que interrumpa brevemente un minutito, nos vamos a corte y volvemos, seguimos con el tema. Claro que ¿Me sí. permiten? Mira, viendo a los alumnos en general, tienen muchas habilidades y muchas cualidades artísticas, muchas habilidades artísticas. Entonces, no solamente la música. A mí yo estoy con la música ahorita porque vi en mis alumnos esa habilidad que traían, que tienen de tocar un instrumento, tienen la coordinación para el teclado, tienen la habilidad. Entonces yo lo que les inculco, les enseño es lo poco que sé y lo poco que voy investigando se los transmito. Pero hace falta más. Hay niños que son muy buenos para danza, para pintura, para las artes, para la escultura. Entonces hace falta trabajar esos aspectos que son bien importantes para el desarrollo integral del alumno. La parte artística es fundamental, es muy importante, no solamente la música, hablemos de las artes plásticas, el dibujo, el teatro, la danza, que son también importantes y que hay alumnos que tienen mucha habilidad. Pero obviamente nosotros no contamos con tal capacitación específica para poder desarrollar a los alumnos algo así. Lo poco que sabemos lo transmitimos y ayudamos a los alumnos a que se desenvuelvan. La carga de las asignaturas complementadas con las actividades de tiempo completo, pues nos abarca mucho tiempo, que son poco el espacio que nos permite desarrollar realmente lo que es la música, que será un 10%, 15% de general de todo, destinamos a la semana un poquito, y eso en ocasiones cuando podemos, cuando tenemos un poco de espacios, ocupamos para ensayos, para enseñar a los niños a cómo tocar la guitarra, a hacer algunos arreglitos por ahí. Pero en realidad no tenemos un espacio como tal, un día, una hora, no lo tenemos porque sí lo conjugamos con alguna línea de trabajo, arte y cultura, la cuestión artística, ahí lo podemos meter, incluir, pero así como tal, de lleno, no lo tenemos. Mi papá a veces agarraba la guitarra y se ponía a tocar, yo lo escuchaba y me gustaba la música que él tocaba y pues él me enseñó. La guitarra es mi instrumento favorito y pues vine a aprender un poco más de lo que es saber tocar la guitarra. El tiempo igual es necesario porque igual se tienen que aprender las notas, las pisadas, los acordes. Ya que puede ser que de grande yo llegue a tener una profesión relacionado con la música y pueda ayudar a la demás gente a tocar la guitarra. Hay maestros que sí tienen bien fortalecido esas características, las tienen fortalecidas, pero también es cierto que hay algunos otros que por años posiblemente se desatendió la educación artística. Pues sí, está en el programa, nos lo marca la currícula o el plan de estudios, pero le damos más peso a las matemáticas, al español, a la historia, pues porque es donde van a evaluar a nuestros alumnos y hemos cometido un error. Porque si nosotros nos sentimos bien como seres humanos, con todo lo que, por ejemplo, hay alumnos musicales, ahí están las inteligencias que maneja Howard Gardner sobre
inteligencia musical. Hay alumnos que se desarrollan muy fácil, piensan muy rápido, si tienen su música de fondo. Para otros no, para eso los deberíamos de conocer qué tipo de inteligencia tiene cada uno de los alumnos. Se tienen que atender las otras áreas para que el ser humano logre ese equilibrio. Cuando tenga ese equilibrio, pues va a desarrollarse plenamente, como bien lo dice el perfil de egreso y el plan de estudios, donde los alumnos se integren en la sociedad para ser cada vez pues mejores ciudadanos. Pues sería una excelente que a los alumnos se les capacitara, se les diera este tipo de clases de artes, porque es un complemento para su desarrollo emocional integral. La artística es parte de la personalidad de un niño. Crecen con eso. Hay niños que tienen muchas habilidades, mucha inteligencia emocional. Además, que la música ayuda a que el alumno pueda tener mejor desempeño. Es importante que las artes se incluyan de manera seria en la currícula de la escuela. Bien, ya regresamos del corte, estamos en Educación Acción, platicando con el doctor Fermín Rueda Hernández y la doctora Laura Colin Arguindegui. A mí me encanta, siguiendo con la parte de anterior, lo que están haciendo los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no son ninis, que tuvieron educación formal, que se dan cuenta de que el cuento de la empleabilidad era cuento y que por más que hagan licenciatura, maestría y doctorado no van a encontrar ese trabajo que les ofrecieron, y están yendo a las comunidades. Pero la forma de comunicación y de ingreso a las comunidades es con lo que ellos llaman Ecofest o festivales ecológicos. Y entran a las comunidades, y he estado en varios, bailando, cantando, y los talleres los hacen creativamente con artes plásticas, pero al mismo tiempo revalorando la naturaleza, porque muchos de ellos son ecológicos o ecologistas. Entonces yo creo que así como fue en la Revolución, esa tradición la tenemos que recuperar e ir a las comunidades a las comunidades y también a la ciudad, ¿no? No me refiero únicamente a las comunidades, recuperando esta parte lúdica y creativa del conocimiento y no hacérselo a los jóvenes como una cosa tediosa y aburrida, sino como un acto de expresión creativa y divertida y lúdica. Pues estamos acercándonos ya a la parte final del programa. Valdría la pena como que ir perfilando alguna conclusión. Y yo quisiera rescatar la idea vasconcelista de que la cultura era el eje, tendría que ser el eje estratégico de la educación nacional, es decir, el elemento generador del sentido de identidad en los mexicanos y en los latinoamericanos. Y a raíz de esa idea, José Vasconcelos escribió ese ensayo trascendental, La raza cósmica, que señalaba precisamente que nosotros como quinta raza, conjunción de todas las razas, la raza de bronce, tendríamos una visión mucho más completa del universo y tendríamos que hacer valerla a través de la cultura y la educación. ¿Hasta qué punto eso podemos considerar que se cumple actualmente en los sistemas educativos tanto de México como de otros países? Yo creo que hasta el sistema educativo está abandonado esos conceptos totalmente. Se habla de empleabilidad, se habla de capacidades y no se habla ni de creatividad, ni de cultura general, ni de cultura particular. Es cierto que la Constitución ha incorporado la multiculturalidad,
Es cierto que se ha incorporado lo del respeto de las lenguas indígenas, que ahorita hay un proyecto de traducir la Biblia a lenguas indígenas que ha existido de toda la vida, por otra Ya ha parte. sido traducida desde antes. Sí, sobre todo los protestantes, sí, claro. su gran trabajo fue la traducción. No ha recibido de el la- reconocimiento formal. No, pero ahorita lo dijo Francisco, que me cae muy bien por otra parte. Sí, Pero es ya un- los católicos es lo un están papa de avanzada, desde luego, aceptando y sí. demás. Pero en la práctica, y no estoy hablando de Oquis, varios alumnos míos hicieron su tesis sobre el sistema de educación indígena, sobre todo los de la sede que teníamos en Yucatán, diciendo cómo es puro discurso, porque en la práctica los contenidos son homogéneos y uniformes para todas partes. Entonces, si la escuela no lo hace, si la escuela se queda en la uniformidad, hay que hacerlo de todas maneras. O sea, este es un medio maravilloso, la televisión, que la televisión pública casi desaparece ahora con la digitalización, qué bueno que esta no desaparece. Pero esto igual se puede ver en línea, ¿eh? No hay problema, estamos digitalizados. O sea, No, ya ahorita se nos puede hemos ver también. colocado en la actualidad, en la modernidad, no hay Tenemos problema. que utilizar todos los medios para rescatar esto que es, yo creo que es parte de la esencia del mexicano, la enorme creatividad, y darle un valor y quitar esa idea de que hacer actividades creativas es perder el tiempo. Si no estamos todo el tiempo trabajando y produciendo dinero, no vale la pena. O sea, en educación se tendría que fomentar más la expresividad de los sujetos. Totalmente. No solo aprender No en la universidad, información no solo en la cultural. universidad. O sea, a mí debo haber tenido 12 años cuando tuve la clase de arte donde no fue, o sea, siempre en la escuela nos ponían a dibujar. Pero esta fue una maestra que hizo un garabato y dijo, ¿qué ven ahí? Y completen el cuadro. Y a partir de ahí no he dejado la pintura. Y fue una clasecita. O sea, basta detonar el chip de la importancia de la creatividad para que en los jóvenes se despierte la necesidad, igual que el deporte. Una vez lo probamos, como dicen coyote que prueba sangre, ¿no? Se prueba una vez y ya no se deja. Entonces sí, hay que hacer todo lo posible para que esa creatividad se estimule, porque es el mayor recurso que tenemos. La gente creativa va a inventar el mundo, va a recrear el mundo. Y si me permiten, Por favor, doctor. es en la etapa infantil donde existe esa necesidad. A veces los niños no eligen, pero son los padres los responsables de acercarlos a un conocimiento artístico y en general al conocimiento. Entonces, aquí quiero también reconocer el trabajo que se está haciendo en Tlaxcala por medio de Casa de Música, de la Casa de la Cultura, el Gobierno del Estado, y que es una forma también de apoyar a aquellos niños y jóvenes que tienen esa inclinación por las artes. Están los medios que conocemos, el internet, está la televisión y la radio, pero cuando se hace en vivo es más allá. Estamos entonces educando y haciendo participación creativa, creadora, activa. Entonces vaya ese reconocimiento hacia quienes están poniendo un granito de arena, porque esos niños seguramente están haciendo sus quehaceres, sus tareas normales de primaria o secundaria, pero también pueden ser semilleros para formar más artes, más artistas en el día de mañana. Entonces es muy importante fomentarlo en los niños. Y no es una pérdida de tiempo. Claro, es una inversión para Exacto. ellos. Y su familia lo La misma reconoce, lo reconoce, pero también hay otros que no están asistiendo a esto. Entonces, los que van a recurrir a los medios digitalizados, es seguro que no van a ver el programa, es seguro que van a ver pequeñas cápsulas que a ellos les satisface o que los distrae, pero no en el campo de la educación. Entonces lo importante aquí, y esto quiero rescatarlo, las misiones culturales dejaron su semilla cuando fueron a las poblaciones a invitar, a impartir, y esa cultura, ahora en las casas de cultura, ¿verdad?, ya es la semilla germinada y está creciendo. Entonces es un programa que va a seguir adelante, aunque muchos apoyos también han desaparecido. Teníamos hace mucho tiempo Fonapaz, Proarte, en fin, pero si hay apoyo gubernamental va a ser mejor. Y qué bueno que aquí desde las casas de cultura se esté llevando a cabo. Y eso es cierto, en el estado de Tlaxcala contamos con un gran capital, no solo cultural, sino institucional y de gestión de la cultura.
en cada uno de los 60 municipios existe una casa de cultura, dependiente del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, como una de las estrategias de fomento y promoción de la cultura en el estado de Tlaxcala. Pero no solo eso, también en el ámbito de la lectura se ha hecho un trabajo muy importante. En un lapso de 5 años se han equipado de primer nivel 132 bibliotecas, se instalaron 20 bibliotecas digitales, se pusieron en marcha programas ciberbibliotecas para atender, y esto es bien importante y ya no alcanzamos a tratar, el tiempo se nos agota, pero bien vale otro programa, atender a personas con discapacidad visual. Ellos también tienen necesidad y derecho de acceder a los contenidos bibliográficos, ¿no? A los contenidos artísticos que nosotros normalmente tenemos en plan libro, en plan escrito. Pues hay muchísimos otros temas que podríamos abordar con respecto de educación y cultura, pero el tiempo se nos ha agotado y tenemos que irnos. Muchísimas gracias, doctor Fermín Rueda Hernández, por acompañarnos y iluminarnos con su experiencia y su sabiduría. La próxima vez tráeselo voy. Yo creo que sí vale la pena. Y usted trae un cuadro para exhibirlo aquí, sería magnífico. Doctora Laura Corin Arguindegui, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una charla nutritiva, constructiva, iluminadora. Así es que gracias a ustedes principalmente por mirarnos allá en casa. Este es su programa Educación Acción y nos veremos muy pronto.